API Aprendizaje por Internet. Estudia la materia que requieras desde el lugar donde estés y con el dispositivo que prefieras. Puedes obtener clase en cualquier materia o asignatura y en cualquier nivel académico. Visita nuestra página. Nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una gran oportunidad de ingresar al maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Las oraciones, también llamadas proposiciones, son frases donde se expresa algo de alguien, es decir, es una frase donde se predica algo de un sujeto. Por su definición, las oraciones o proposiciones tienen los siguientes elementos. Sujeto. Es de quien se dice algo. Predicado. Es lo que se dice del sujeto. El sujeto de una oración. Lo forma el conjunto de letras y palabras que nos indican de quién se está hablando, de quién se dice algo, o a quién se refiere el contenido de la oración. Clasificación de los sujetos. Acorde a su aparición escrita. Los sujetos de una oración se dividen y clasifican en tácitos, también llamados morfológicos, y en explícitos, también llamados expresos. Sujeto tácito o morfológico. Es el sujeto que no aparece escrito en la oración y solo se sobreentiende su existencia. Ejemplo. Acredité mi prueba. El sujeto es yo, pero no está escrito. Sujeto explícito o expreso. Es el sujeto que sí aparece claramente escrito dentro de la oración. Ejemplo. Yo viajaré mañana. Otra clasificación del sujeto es acorde a su número de núcleos. Acorde a esa clasificación, los sujetos de una oración se dividen y clasifican en simples o compuestos. Sujeto simple. Es el sujeto que tiene un solo núcleo. Las palabras que pueden ser núcleos del sujeto son los nombres, los pronombres y los sustantivos. Ejemplo: tú obtuviste buena calificación. Sujeto compuesto. Es el sujeto que tiene dos o más núcleos. Ejemplo: Miguel y yo vamos a trabajar. Como puedes observar, en esta oración gramatical en particular, existen dos núcleos que son el nombre de Miguel y el pronombre personal yo. Por lo anterior, al tener dos núcleos, es un sujeto compuesto. Predicado de una oración. Al predicado lo forma el conjunto de letras y palabras que nos indican lo que se está hablando. Lo que se predica o dice de alguien o de algo en el contenido de la oración. Clasificación del predicado. Acorde a su número de núcleos. El predicado se clasifica en simple si tiene un solo núcleo, o en compuesto si tiene dos o más núcleos. En los predicados, las palabras que son núcleos del predicado son los verbos. Predicado simple es el que tiene un solo verbo. Ejemplo: ella estudia mucho. En este ejemplo, solo existe el verbo estudia. Predicado compuesto es el que tiene dos o más verbos. Ejemplo: estudiaré y acreditaré mi prueba. En el ejemplo, hay dos verbos que son estudiaré y acreditaré. Complementos del predicado. En general, los complementos son las palabras y frases que se añaden a los verbos del predicado. Para identificar a los complementos existentes en un predicado, se realizan preguntas al verbo y las respectivas respuestas son los complementos. Complemento directo. Responde a la pregunta ¿qué? Complemento indirecto. Responde a la pregunta ¿para qué? Complemento circunstancial de lugar. Responde a la pregunta ¿dónde? Complemento circunstancial de tiempo. Responde a la pregunta ¿cuándo? Complemento circunstancial de modo. Responde a la pregunta ¿cómo? Analicemos el primer ejemplo. La proposición gramatical propuesta es: Paulina y ellas compraron anticipadamente en la agencia hace 2 semanas los boletos para viajar. Identificamos claramente escrito al sujeto de la oración.
Porque el sujeto nos indica de quién se dice algo. Y en este ejemplo se habla de Paulina y ellas que aparecen en el primer renglón. Por lo que la frase Paulina y ellas conforman al sujeto de la oración gramatical. Por aparecer claramente escrito, el sujeto es explícito, también llamado expreso. También vemos que existen dos núcleos en el sujeto, que son el nombre de Paulina y el pronombre personal ellas. Por lo anterior, el sujeto es compuesto por tener más de un núcleo. Ahora bien, el predicado del ejemplo está en los 3 renglones siguientes. Existe un solo verbo en el predicado, que es la palabra compraron. Y dicho verbo es el único núcleo del predicado. Por lo anterior, el predicado es simple por tener un solo núcleo. Todo lo demás escrito después del verbo son los complementos. Ahora los vamos a identificar. Recuerda que para identificar a los complementos, tenemos que hacer al verbo las preguntas que identifican a cada complemento. El primer complemento es el directo y lo reconocemos al hacer al verbo la pregunta ¿qué compraron? La respuesta es los boletos, por lo que el complemento directo del ejemplo es los boletos. Ahora identifiquemos al complemento indirecto y para ello hagamos las preguntas ¿por qué? O ¿para qué? La respuesta del ejemplo es para viajar y por tanto, para viajar es el complemento indirecto. Preguntando dónde, obtendremos al complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde compraron? La respuesta es en la agencia y por tanto en la agencia es el complemento circunstancial del lugar. Preguntando cuándo, obtendremos el complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo compraron? La respuesta es hace 2 semanas y por tanto, hace 2 semanas es el complemento circunstancial de tiempo. Finalmente hacemos al verbo la pregunta ¿cómo? ¿Cómo compraron? Y la respuesta es anticipadamente, por lo que la palabra anticipadamente forma al complemento circunstancial de modo en este ejemplo. Analicemos un segundo ejemplo. La oración o proposición gramatical propuesta es: ganaré la competencia. No aparece escrito el sujeto, solo se sobreentiende que es el pronombre personal yo. Por lo anterior, el sujeto es tácito, también llamado sujeto morfológico. Al no aparecer escrito, el sujeto no puede ser identificado o clasificado como simple o compuesto, ya que dicha clasificación se basa en el número de núcleos y no aparece ninguno escrito. Toda la oración gramatical es el predicado. Existe un solo verbo que es la palabra ganaré, la cual es el único núcleo del predicado. Por lo que el predicado se clasifica como predicado simple. La competencia responde a la pregunta que, hecha al verbo. ¿Qué ganaré? La competencia. Por ello, la competencia es el complemento directo de la oración gramatical. Al no existir más palabras o frases, significa que la oración o proposición gramatical no tiene los demás complementos. Analicemos un tercer ejemplo. La oración o proposición gramatical propuesta es: cantan alegremente las aves en el campo. El sujeto es de quien se habla o de quien se dice algo. Y en el ejemplo, se habla de las aves. El sujeto es la frase las aves y aparece escrito en medio de la oración. Al aparecer claramente escrito, el sujeto se clasifica como explícito o sujeto expreso. El sujeto tiene un solo núcleo y es la palabra aves, por lo que se clasifica como un sujeto simple. El predicado es lo que se dice del sujeto y en el ejemplo. Lo que se dice de las aves es que cantan alegremente en el campo. Por ello, el predicado está al inicio y al final de la oración. Podemos deducir claramente que hay solo 2 complementos en la oración. En primer lugar, la palabra alegremente es la respuesta si se hace al verbo la pregunta ¿cómo? ¿Cómo cantan? Alegremente. Por ello, la palabra alegremente es el complemento circunstancial de modo. Finalmente vemos que la frase en el campo respondería a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde cantan? En el campo. Por lo anterior, la frase en el campo es el complemento circunstancial del lugar y no existen más complementos en el ejemplo.